Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación en el que juntos vamos a aprender a mejorar nuestra calidad de vida y también a mejorar nuestra salud, a prevenir, a tratar y a diagnosticar a tiempo las distintas patologías que hoy nos están afectando en Chile y en el mundo entero. A través de este año hemos ido aprendiendo de distintas patologías, de cómo prevenir, cómo actuar de manera integrada con los distintos especialistas de la salud. Y hoy, por supuesto, queremos invitarlos nuevamente para que nos acompañen en esta edición de Red Salud Educa a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC para que nos hagan sus consultas y nosotros podamos aquí interactuar con nuestro especialista invitado de hoy. Hoy nos queremos abocar a un tema muy importante y muy interesante que tiene que ver con nuestra calidad de vida, muchas veces también con dolencias que sentimos en ciertas etapas de nuestra vida o en que incluso pueden ser provocadas por algún tipo de trauma. Me refiero a las cirugías y a las prótesis de cadera, un tema muy interesante del cual queremos abordar, por supuesto, con nuestro invitado de hoy. Pero antes les quiero contar algunos datos. Se estima que en Chile casi 400.000 personas mayores sobre los 55 años de edad padecen artritis de cadera, una de las patologías más frecuentes para la indicación de cirugía de prótesis de cadera. Otro de los motivos para indicar precisamente esta intervención quirúrgica tienen que ver con la artritis reumatoide y también con la espondiloartritis anquilosante. También puede ser incluso necesario en un caso de algún trauma, algún accidente, alguna fractura a la cadera. En este último episodio de este 2022, en Red Salud Educa, justamente queremos abordar y analizar precisamente este tema y las alternativas que brindamos en Red Salud precisamente para las cirugías de prótesis de cadera. Nuestro invitado de hoy es el doctor Reinaldo Traipe, jefe del Departamento de Traumatología de Red Salud. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Red Salud Educa. Hola Andrea, muy buenas tardes, que esté muy bien. También unas buenas tardes para todas las personas que se han comunicado con el Facebook, ¿no es cierto?, para estar presente en esta sesión de Educando ahí con Red Salud. Claro, más de algún paciente o alguna paciente lo debe estar viendo, doctor, así que vamos a estar atentos a todas las consultas que nos vayan haciendo en estos minutos de programa en donde queremos abordar precisamente el tema de las cirugías de prótesis de cadera. Y quiero partir precisamente con lo más básico y preguntarle, ¿qué es una prótesis de cadera? Mira, bien, la prótesis de cadera, voy a tratar de ser bien explicativo, es una serie de elementos que combinándose van a dar, digamos, la constitución de la articulación propiamente tal de la cadera. Las prótesis de cadera se ponen para reemplazar la articulación de la cadera, por lo tanto hay que extraer la cadera natural del ser humano y poner esta prótesis en su lugar. Tiene dos partes principales, la parte que va dentro del canal femoral y la parte que va dentro del cotilo de la persona. El cotilo o acetábulo, que es la parte alta donde entra hoy día en una cadera normal la cabeza femoral. El cotilo es como esta parte, es como esta cabecita que se ve, ¿no es cierto?, en el huesito. Si es que este fuese, por ejemplo, un fémur, ¿no? No, el cotilo es como una taza vuelta al revés. Ah, ya. ¿Ya? Como así. Claro, pero arriba. Y la cabeza perfecto, femoral, al revés. y la cabeza femoral que viene en juego con la diáfisis va puesta en esta posición dentro del cotilo. Esto es lo que se gasta. Se gasta, ¿no es cierto?, la articulación, el cartílago de la cabeza femoral y el cartílago del cotilo. Entonces lo que nosotros hacemos es poner dentro del canal femoral un elemento metálico que se conoce como vástago, y este vástago en la parte superior tiene una especie de tubito, y en ese tubito se ensambla una redondela que puede ser metálica o puede ser de cerámica, que viene a ser la cabeza protésica que va a reemplazar la cabeza de la persona natural del fémur. En la parte alta, en el cotilo, esta taza metálica se inserta dentro del hueso de la persona. Previamente hemos retirado el cartílago que está dañado, insertamos el cotilo metálico y dentro del cotilo metálico ponemos una estructura que se ensambla con un sistema que traen diseñadas las prótesis y que no se mueve de ahí, que se llama liner, que puede ser de cerámica o de polietileno. Lo que más usamos en Chile, en general, es cerámica en cuanto a la cabeza femoral, con polietileno en el componente cotiloideo. O sea, básicamente te describí una prótesis no cementada que tiene 4 componentes. La
La otra posibilidad es que el vástago femoral no vaya puesto, el metal dentro del canal femoral no vaya puesto solo, sino que vaya además puesto sobre una capa de cemento que se introduce dentro del canal. Entonces queda en el fondo una interfase hueso, cemento, metal, cemento, hueso. Y eso es lo que se conocen como los vástagos cementados. Ujú. Doctor, y al respecto, ¿cuándo se usa una prótesis de cadera? ¿No es cierto? Hablábamos de ciertas patologías, pero también, por ejemplo, podemos vernos enfrentados a una situación de emergencia en la cual también podamos necesitar una prótesis. Claro, mira, las prótesis de cadera básicamente se usan en daño, en desgaste de la superficie articular de la cadera, en artrosis fundamentalmente, ¿cierto? Y se usan en algunas fracturas de cadera que se conocen como las fracturas mediales. Fracturas mediales son aquellas en que el rasgo de fractura pasa por dentro de la cápsula articular, lo cual corta la circulación y eso significa que esa fractura no va a consolidar, no va a ser callo óseo como otra fractura. En cambio, las fracturas laterales que van por fuera sí mantienen la irrigación, ¿no es cierto?, de la zona fracturada, por lo tanto se pueden reparar y esa fractura en vez de prótesis van con un implante metálico que fija la fractura previa corrección, ¿no es cierto?, de la posición anatómica, porque cuando se fracturan las caderas tienden a desplazarse, las volvemos a su posición normal y la fractura lateral la fijamos. En el caso de las fracturas mediales tenemos que reemplazar, ¿no es cierto?, la articulación porque al fracturarse en el cuello del fémur, se corta la irrigación y eso no es posible de reparar. Y ahí entran a tallar las famosas prótesis totales de cadera. Totales porque tienen el componente que les mencioné recién del acetábulo y el componente femoral. Cuando nosotros en una fractura de cadera nos encontramos que el paciente es un paciente muy senil, muy mayor, postrado, semipostrado, que tiene muy baja actividad o que tiene múltiples patologías agregadas que le hacen muy riesgosa la intervención de una prótesis total que es más larga que una parcial, porque en el fondo se agrega un tiempo quirúrgico completo. Entonces nosotros ahí optamos por lo que se conocen como prótesis parciales. En la prótesis parcial no se trabaja el cotilo arriba, no se pone la copa metálica, no se pone el liner dentro de la copa metálica, sino que solamente se trabaja el canal femoral introduciendo un vástago metálico dentro de él. Y ahí hoy día se están usando dentro de las parciales lo que se conocen como prótesis bipolares, que tienen una cabecita que va en un capuchón y este capuchón va dentro del hueso. Las prótesis parciales antiguas eran un metal con una cabeza metálica, todo en un solo bloque, y no se ensamblaba la cabeza con el vástago, sino que venía todo en un solo bloque, y esto iba directo entre el hueso. Claro, en el último caso que va articulando una cabeza metálica contra cartílago, y por lo tanto eso erosionaba con el tiempo el cartílago, producía dolor y por lo tanto no era una solución para pacientes jóvenes activos. Era una solución para quitar el dolor fundamentalmente en pacientes, como te digo, muy mayores postrados. Ese es el capítulo, a grosso modo, de lo que es la fractura, para el uso de las prótesis. Pero tenemos el gran capítulo que es la artrosis cadera que es una patología GES en los mayores de 65 años, ¿verdad? Y en la artrosis de cadera las causas principales que nosotros tenemos son, primero, las deformidades de la cadera, deformidades anatómicas en caderas que biomecánicamente no están bien hechas. Como la gente sabe, hay distintos tipos de narices, hay distintos tipos de orejas. También los seres humanos, las personas, tenemos distintos tipos de caderas. Y hay caderas que biomecánicamente son mejores y hay caderas que biomecánicamente son malas. Y lo más frecuente en la población chilena es que nosotros tengamos que ponerle prótesis a artrosis de cadera producidas por coxavaras, que son caderas muy en ángulo recto, biomecánicamente no son buenas, se gastan antes de tiempo, y esto implica que va a producirse, ¿no es cierto?, en el paciente un dolor, un desgaste, una deformidad en la cadera, y va a tener que ir a un reemplazo articular. Dentro de estas alteraciones de la forma de la cadera, la segunda forma más frecuente que tenemos es la displasia. Displasia cadera, la gente sabe que a los 3 meses se hace un screening en la población con radiografías de pelvis, y lo que uno busca ahí, ¿no es cierto?, es detectar a los niños que están con displasia para hacer el tratamiento y que no lleguen con displasia adulto. Ese screening tiene muy buen resultado para lo que son las displasias graves o las luxaciones congénitas de cadera, pero sin embargo no logra controlar a todas aquellas displasias leves que se producen después de los 3 meses. Se retrasa el desarrollo de la cadera del niño, ¿no es cierto?, se atrasa, no llegan a tener una forma normal. Todo esto en general está determinado por factores genéticos. Y el paciente crece con una displasia leve, hace toda su vida con una displasia leve, por lo general
no lo nota nunca en la etapa juvenil. Los varones que tienen displasia leve de cadera, por ejemplo, son mucho más hábiles para el fútbol que los que tienen displasia, o sea, que tienen caderas normales, porque al estar la cabeza cubierta en forma insuficiente por el cotilo, tiene mayor rango de movilidad. Pero eso también produce a la larga un desgaste en algunas zonas de la cadera, lo cual provoca con el paso del tiempo la artrosis de cadera. La otra causa muy importante es la que dijiste tú, la que mencionaste tú cuando empezaste con el programa, que son todos los procesos degenerativos que afectan la cadera, dentro de los cuales la osteoartritis, ¿no es cierto?, es la más frecuente, estando de por medio todas estas otras patologías reumáticas articulares que afectan la articulación. Y las otras causas ya más variadas, con cierta importancia algunas de ellas también, que son la necrosis vascular, la artrosis postraumática, o sea, posterior a un traumatismo que fracturó la cadera, que dañó el cartílago, y la artrosis postinfecciosa, en que una infección dañó el cartílago por una artritis séptica de cadera, y después termina, ¿no es cierto?, dañándose el cartílago, se erosiona, se gasta antes de tiempo, y la cadera llega a una artrosis precoz, producto del daño que provocó o la infección, ¿no es cierto?, o el traumatismo en el caso de la artrosis postraumática. Claro, una completa explicación por parte del doctor Reinaldo Traipe, jefe del Departamento de Traumatología de Red Salud. Doctor, como las comunicaciones son tan instantáneas, son tan diversas y tan rápidas, ¿no es cierto? Vamos a ir de inmediato con aquellas personas que ya nos están escribiendo a nuestro Facebook en Red Salud CCHC, y quiero partir con Carolina Alejandra Fernández. Dice: yo tengo 39 años y tengo artrosis en cadera derecha. ¿Cómo lo puedo hacer para mitigar el dolor?, pregunta ella. Mira, para mitigar el dolor, el factor principal es la disminución de peso. El segundo factor es disminuir la carga sobre esa extremidad, o sea, usar un bastón en la mano contralateral. De modo que al dar el paso con el pie sano, en vez de cargarse en el pie de la cadera enferma, se cargue sobre el bastón. Lo tercero, se mitiga el dolor normalmente, ¿no es cierto?, con analgésicos. Hace muy bien la hidroterapia, el trabajo en piscinas temperadas idealmente. Y esas son las medidas médicas que en general nosotros tomamos para mitigar el dolor que produce una artrosis cadera. Pero si la paciente en cuestión tiene una artrosis severa, tiene que ir a una prótesis, y el concepto que existía o que existe mucho, que las prótesis se ponen cuando los pacientes son mayores. En realidad eso es lo habitual, pero hay un montón de pacientes bajo los 50 años que hoy día tienen prótesis, incluso bilaterales de cadera, por estas enfermedades. Ya, bueno, ahí Carolina tiene que consultar entonces y ver la posibilidad, a lo mejor eventualmente, de una operación, doctor, ¿no es cierto? María Verónica Fuensalida también nos pregunta, dice: tengo prótesis de cadera derecha y me está doliendo la rodilla. ¿Hay alguna relación entre ambas cosas? Si la prótesis está puesta recientemente, ¿no es cierto?, puede tener alguna relación. Si la prótesis está puesta ya hace un buen tiempo atrás, lo más probable es que esté con alguna patología osteoarticular de la rodilla del mismo tipo que sufrió la cadera. Esa es la relación. Estamos entendiendo que la rodilla es al mismo lado de la cadera, ¿verdad? La causa que ella tuvo para que se le pusiera una prótesis de cadera no la menciona ella, pero si esa causa es por un cuadro reumatológico, ¿no es cierto?, lo más probable es que esa rodilla también esté haciendo osteoartritis, y eso nosotros lo vemos con mucha frecuencia. Hoy día hay muchos pacientes que tienen prótesis bilateral de cadera, y hay muchos pacientes que tienen prótesis bilateral de cadera y de rodillas, porque son pacientes reumatológicos en que se les afecta el cartílago articular. Esos mismos pacientes tienen muchas afecciones, por ejemplo, se les deforman los pies, se les deforman las manos, pero hoy por hoy no tenemos elementos protésicos que solucionen los problemas en las manos y en los pies en la medida del éxito que tienen las prótesis de cadera y rodillas hoy por hoy. Ya. Agradecer entonces todas las preguntas que nos están llegando a través de nuestro Facebook, Red Salud CCHC. Doctor, Daniela ya nos preguntó, Paola Opaso dice: aproximadamente, ¿cuánto dura una cirugía a la cadera? El tiempo quirúrgico propiamente tal, del acto quirúrgico, me imagino que pregunta ella, eso varía dependiendo de la facilidad del paciente. Un paciente delgado, con una artrosis no muy severa o no tan grave, digamos, sin tanta deformidad, esa cirugía por lo general de piel a piel debe tomar una hora y cuarto, no más allá de eso, eso es lo normal. Por supuesto que hay cirujanos que son muy rápidos y que pueden demorar hasta 40 minutos, 35 minutos,
pero eso está en relación con las dificultades que ofrezca la cirugía propiamente tal, la rapidez del cirujano. Ahora, normalmente en un tiempo quirúrgico para poner una prótesis de cadera nosotros consideramos 3 horas, porque los preparativos, la anestesia del paciente, la vía venosa, el posicionamiento del paciente, la apertura de cajas quirúrgicas, etcétera, etcétera, para programar una cirugía, una prótesis de cadera, nosotros hablamos de 3 horas, si bien 2 horas y media, 3 horas, si bien, como te digo, la cirugía propiamente tal dura 1 hora aprox. Ya. Doctor, Daniela Zamora nos pregunta, dice, hola, buenas tardes. ¿La rotura de la brum de cadera siempre se soluciona con cirugía? Es una pregunta que es de otro tema que tiene que ver con el pensamiento cadera, con la displasia de cadera, y la respuesta es no. La mayoría de las veces no es necesario reparar el labrum. Eso se repara el labrum en el contexto de una cadera que hace inestabilidad con la rotura del labrum, siempre y cuando esta cadera no sea displásica, porque si es displásica, la conducta correcta es hacer una osteotomía periacetabular, lo que se usa hoy día en la técnica de Gans. En el fondo es darle mayor cobertura a la cabeza femoral corrigiendo la displasia. Corregir la displasia, la cadera deja de ser inestable, por supuesto que una vez rehabilitada la musculatura del paciente, y el que esté roto o no esté roto el labrum, en realidad ahí, por la mayoría de las veces, pasa a ser secundario. Ya. Doctor, Carlos Martínez también se ha comunicado con nosotros a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC y él pregunta qué alternativas hay para operación. Entiendo que ya hay por laparoscopía. No, las prótesis de cadera son cirugías abiertas. No hay ninguna prótesis de cadera que se ponga por artroscopía. Seguramente que subvencionaré la laparoscopía para abdomen, ¿no es cierto? No, todas las prótesis de cadera son cirugías abiertas. Ya. Bueno saberlo eso, doctor. Y Margaret Molina también se ha comunicado con nosotros. Estamos conversando con el doctor Reinaldo Traipe, jefe del Departamento de Traumatología de Red Salud. Y Margaret nos pregunta, dice, ¿cuánto tarda la recuperación luego de la operación? Me refiero aquí a que también podría haber a lo mejor algún tipo de diferenciación entre un paciente, por ejemplo, adulto mayor y una persona quizás más joven. ¿Hay diferencias de recuperación o cómo se viene también el postoperatorio? Ya. Mira, sin duda hay mucha diferencia porque tiene mucho que ver acá la vitalidad que tenga el paciente. La vitalidad siempre está en relación a la edad, ¿no es cierto? Segundo, o sea, muy diferente poner una prótesis de cadera a la señora que consultó hace un rato atrás, que tenía 39 años, que poner una prótesis de cadera a una señora de 80, ¿no es cierto? En el mismo contexto. La condición muscular del paciente es muy importante, tanto por la fuerza, ¿no es cierto?, que tengan sus brazos para trasladarse, para recuperarse inicialmente con los bastones, como en el glúteo mismo, porque en la medida que uno recupera la atrofia muscular del glúteo que produce la artrosis de cadera, uno vuelve a caminar sin claudicación, sin ese cojera, ese bamboleo que tienen habitualmente los pacientes con artrosis de cadera. Doctor, y en este sentido, por ejemplo, preoperación, dependiendo de la condición del paciente, ¿es necesario un tratamiento previo? Me refiero, por ejemplo, a lo mejor reforzamiento de musculatura, alguna precaución que haya que tomar con el paciente que va a ser operado con una cirugía de cadera. Mira, ¿cómo no? La rehabilitación prequirúrgica en algunos pocos casos puede tener sentido, en la mayoría de los casos no sirve hacer kinesiología preoperatoria. ¿Por qué no sirve? Porque el paciente con artrosis de cadera está con una rigidez de cadera, tiene una artrosis muscular severa en los glúteos. Él no puede mover la cadera, no puede hacer ejercicios por el dolor. Entonces, ese paciente mandarlo al kinesiólogo, en realidad el kinesiólogo le puede aplicar técnicas de fisioterapia para disminuir el dolor, como son el ultratermia, el ultrasonido, el TENS, etcétera, etcétera, pero no es kinesioterapia propiamente tal. La kinesioterapia serviría en aquellos pocos casos de pacientes jóvenes que tienen secuelas de la infancia, de una epifisiolisis, de un PERTE, que todavía están muscularmente bien, ¿no es cierto? Y que uno los puede mandar a hacer kinesiología para mejorar su condición muscular, porque ellos todavía tienen movimiento, tienen rangos articulares todavía en parámetros normales. Ahí podría servir, digamos, el fortalecimiento muscular. Lo que sí es muy importante es que los pacientes se preocupen de bajar de peso. El índice de masa corporal que nosotros en general pedimos para operar a los pacientes con fractura de cadera no debe ser mayor de 35. Sobre 40 hoy día se trata de evitar la cirugía porque los pacientes tienen mucho mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de infección,
incisiones quirúrgicas más grandes. Entonces, si hay una incisión quirúrgica más grande, también aumenta el riesgo de infección, aumenta el riesgo de trombosis venosa, porque las cirugías son más largas, son más prolongadas, las anestesias son más prolongadas. Entonces, hay una desventaja muy importante entre el paciente delgado y el paciente con obesidad mórbida frente a una prótesis de cadera. Claro. Yendo a otro parámetro, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos centros, las tarifas que tienen los centros médicos para sus pacientes varían según los índices de masa corporal. O sea, dicho de otra manera, si yo tomo un avión y peso 50 kilos, mi pasaje vale 5.000 pesos, pero si peso 100 kilos, mi pasaje vale 10.000 pesos. Claro. Porque hay un factor que tiene que ver también con la responsabilidad del centro clínico en los resultados del paciente. La rehabilitación del paciente en general de cadera, para completar la respuesta anterior, es muy precoz. Nosotros operamos un paciente un día en la mañana y el mismo día en la tarde está caminando. Y esto no es porque seamos un genio acá, esto es lo que se hace mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos. Y la rehabilitación previene muchas complicaciones, e incluso, aunque a ustedes les parezca medio extraño, mientras antes hago yo caminar a un paciente operado en una prótesis de cadera, menos dolor postoperatorio tiene el paciente. Más allá de la anestesia y más allá del bloqueo post cirugía que le deja puesto el anestesista o el mismo médico con un bloqueo articular. La respuesta que hemos visto en los pacientes que mientras antes caminan, mientras antes funcionan, menos dolor postoperatorio tienen. Bien, interesante lo que usted nos cuenta, doctor. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué complicaciones podría tener un paciente? Depende, por ejemplo, también de enfermedades base que tenga, como usted mencionaba, por ejemplo, una persona que es diabética o que tiene una obesidad importante. Sí. Mira, la principal complicación de la prótesis de cadera, la que todos los traumatólogos que hacemos cadera le tenemos susto, es la infección. Felizmente las tasas de infección son menores del 1%. Eso para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? De 100 pacientes que yo opero, menos de uno se me va a infectar. Tenemos infecciones más graves que son las profundas y tenemos infecciones menos graves, que son las superficiales. Las infecciones profundas significan perder la prótesis, significan extraer la prótesis que se puso en el acto quirúrgico. Son una catástrofe médica y una catástrofe económica. Significa muchos aseos quirúrgicos, uso de antibióticos, meter al paciente a pabellón, ¿no es cierto?, extraer la prótesis que se puso, ponerle transitoriamente una pseudoprótesis que se llama espaciador, manejo con antibióticos tanto endovenoso como en el sitio de la prótesis, después en un tercer tiempo sacar el espaciador, lavar, tomar los cultivos y si están, digamos, todo el estudio previo está adecuado, ponerle una segunda prótesis y esperar que esta no se infecte. Entonces la infección es una situación que nosotros evitamos a toda costa porque, como te digo, es una catástrofe. Claro. Para que el paciente no se nos infecte, le mandamos a hacer todos los exámenes pertinentes, lo mandamos incluso a hacer un chequeo dental para erradicar el foco de infección más frecuente que tenemos los seres humanos, que son las caries dentales. Las caries dentales son nidos de bacterias, ¿no es cierto?, en nuestros dientes. Cuando ponemos una prótesis metálica, como aumenta la irrigación de la zona operada, estas bacterias por vía sanguínea se desplazan, estén donde estén, en una uña encarnada, en una orina infectada, en una amigdalitis, en una otitis, por vía sanguínea parten al sitio operatorio y pueden infectarnos la cirugía por vía endógena. Por supuesto que también puede haber infección por el lado de la herida operatoria y los cuidados de la herida operatoria que nosotros exigimos son súper estrictos. La herida que nosotros sacamos de pabellón, si no se cura en el centro hospitalario donde estamos, no se toca hasta el control médico. Los pacientes no se pueden estar bañando, no se pueden hacer herida, no se pueden manipular la herida, no tienen que hacer aseguraciones. Normalmente les advertimos que si tienen cualquier problema, normalmente les dejamos el teléfono y nos conectamos y los hacemos ir al centro de urgencia, pero esa herida, lo ideal es que se descubra delante de los ojos del médico, porque tenemos que evitar la manipulación de la herida que puede llevarnos a una infección de una mucho más grande, tan compleja como una prótesis de cadera, con todos los riesgos que ello implica. Los otros riesgos son básicamente los tromboembolismos pulmonares, secundarios a la trombosis venosa, que son coágulos, ¿no es cierto?, que se depositan en nuestras venas. Hay una característica genética de los pacientes para hacerla y otros no hacerla. Más allá de eso hacemos prevención con anticoagulantes. Y la otra complicación ya depende un poco más de que se porte bien el paciente y de que el médico ponga bien la prótesis, que son las luxaciones. La tasa de luxación es 2 a 3%. Muchas veces ocurre que se luxa una vez la prótesis, pero nunca más se luxa, sobre todo cuando se luxan en el traslado, en el postoperatorio inmediato.
Pero por lo general eso depende, digamos, de que el paciente, como te digo, siga las instrucciones médicas y que el equipo médico haya puesto la prótesis en posición correcta. Tienen que portarse bien entonces los pacientes con postoperatorio. Doctor, estamos conversando con el doctor Reinaldo Traipe, jefe de traumatología de Red Salud, del Departamento de Traumatología de Red Salud. Isabel Bani nos pregunta, dice, hola, tengo 64 años y tengo artrosis. ¿Ya subir o bajar escaleras es un problema con mi cadera izquierda? ¿Soy candidata a operarme? Por lo que ella cuenta, sí, porque ya está con limitación funcional y seguramente no nos contó que tiene mucho dolor. Seguramente tiene atrofia muscular en los glúteos. Entonces, seguramente también se le está produciendo cierto grado de diferencia de longitud de las extremidades, dismetría. Entonces, esa paciente, por lo que ella cuenta, sí, de buena primera, es candidata a un reemplazo articular. Hay que ver, eso sí, por supuesto, que si el problema que tiene para subir y bajar escala es realmente por una artrosis aérea y no por un problema neurológico, porque también hay patologías del sistema nervioso periférico, lo que se llaman neuropatías, ¿no es cierto?, periféricas, que producen alteración y dificultad de la marcha y que no tienen nada que ver con la artrosis aérea, que incluso también producen muchas veces dolor en las extremidades inferiores. Doctora, aquí lo quiero llevar a un tema que nos pregunta también Claudia Andrea Eschman y que tiene relación con el costo de una operación de cadera, ¿no es cierto?, de cirugía de prótesis de cadera. Porque todos sabemos que, y lo que no saben, les contamos, ¿no es cierto?, que esto tiene cobertura GES, pero para los mayores de 65 años. ¿Qué pasa con los menores? ¿Cuáles son las alternativas también que ustedes en Red Salud están trabajando precisamente para estos pacientes que son, ¿no es cierto?, menores de 65 años y que están, ¿no es cierto?, que son candidatos precisamente a esta cirugía? Sí, mira bien, por ley, ¿no es cierto?, de la República, sobre los 65 años o con 65 años cumplidos, los pacientes son GES. Al ser un paciente GES, ¿no es cierto?, si el paciente es FONASA, debe ser resuelto en forma gratuita antes de un plazo determinado que partió siendo 6 meses, pero se ha ido aumentando con este tema de la pandemia y todo lo que ha pasado en este último tiempo. El plazo está alrededor de los 10 meses hoy día en que el paciente se resuelve quirúrgicamente por ley. Y si no lo resuelve el hospital de su sector, este paciente es llevado al sistema privado de salud para ser resuelto y así FONASA cumple esta garantía explícita de salud. El paciente de ISAPRE que tiene más de 65 años tiene el mismo beneficio, pero a través de su plan GES el ISAPRE, en que normalmente tienen un pequeño copago por la cirugía y resuelven el problema incluso en tiempos mucho más cortos, pero porque la cantidad de pacientes hoy día en ISAPRE es muy inferior a la cantidad de pacientes hoy día, ¿no es cierto?, en el ámbito público, y si nos vamos por grupo etario es mucho mayor aún la diferencia. Claro. Ahora, los pacientes menores de 65 años, que son FONASA, hoy día son los que ingresan las listas de espera en los hospitales públicos, porque esta patología es muy frecuente y, como te digo, desde edades muy precoces. O sea, son muchos los pacientes que hoy día, bajo los 50 o 55 años, están con alguna prótesis de cadera o de rodilla en su organismo. Entonces, estos pacientes hoy día en el servicio público van al consultorio, le hacen interconsulta al hospital, en el hospital se le evalúa, se le inscribe en la lista de espera y llegado el momento, ¿no es cierto?, en la medida que se van resolviendo los pacientes que están previos a ellos a la lista de espera, que son muchísimos, desgraciadamente son muchísimos, en algún momento se le llama al paciente y se lo opera. El paciente ISAPRE, ¿no es cierto?, que tiene menos de 65 años, tiene que acceder a su cirugía por el plan común que él tiene contratado con la ISAPRE. Ahora, ¿qué ha hecho Red Salud en este sentido? Sabiendo que había listas de espera muy grandes, mucha de la gente que está en esa lista de espera a veces logra tener apoyo de sus hijos, de sus hermanos, hasta de los padres, para poder sacarse, ¿no es cierto?, este problema de encima, que es la artrosis dolorosa de cadera. Entonces se creó un producto de salud en que por un monto fijo conocido, ¿no es cierto?, el paciente accede, y esto le incluye todo lo intrahospitalario, desde que el paciente ingresa, se opera, y el paciente sale de la clínica, e incluso le cubre el primer control y la curación postoperatoria en el control médico en el centro médico de la clínica donde él se opere con nosotros. Estamos, para llegar a este producto se hizo un esfuerzo tanto del ámbito administrativo, comercial, como del ámbito médico, y se optimizaron todos los pasos de la cirugía para
para hacer esto muy costo eficiente, de modo, como te digo, de poder abrirle la puerta para que un paciente, desgraciadamente hay pacientes que tienen 60 años, 58 años, 53 años, y no pueden esperar hasta los 65 años porque el deterioro de la cadera es progresivo y una cirugía que podría ser mucho más rápida y simple cuando el paciente tiene la indicación quirúrgica primaria, se transforma en una cirugía tremendamente compleja y a veces insoluble cuando el paciente deja pasar mucho el tiempo. Uh-huh. Doctor, entonces, este paquete podríamos hablar o este programa médico que tiene Red Salud con este precio definido que incluye, ¿no es cierto?, las prestaciones hasta, me decía usted, el primer control postoperatorio, tiene un costo fijo. A este puede acceder una persona, por ejemplo, que está en FONASA, que está en ISAPRE, y lo otro que me gustaría también que usted nos diferenciara si esto tiene la relación, por ejemplo, con un bono PAP. No tiene nada que ver. Ya, le contesto al tiro lo último. Mira, los programas, los pagos asociados diagnósticos son programas FONASA, son un producto creado por FONASA. Esto es un producto que creó Red Salud para sus pacientes. El pago que hace el paciente lo hace en forma directa, hoy por hoy. Uh-huh. Entonces, este producto puede acceder cualquier paciente. Si yo tengo un plan de ISAPRE y mi plan de ISAPRE es malo y no me cubre, por ejemplo, el insumo por la prótesis que está cubierto en este otro paquete nuestro, y yo veo que al final, ¿no es cierto?, voy a terminar pagando más por mi plan de salud en el ISAPRE que comprando directamente el paquete, me conviene operarme por el paquete. Por supuesto que si tengo un plan de salud con una cobertura muy amplia en mi ISAPRE, me voy a operar por mi plan común de ISAPRE. Los pacientes FONASA, los pacientes de Fuerzas Armadas, los pacientes particulares que no tienen previsión. O sea, todo el mundo puede acceder a este paquete si le es conveniente para desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista médico les aseguro que es muy conveniente. Hoy Red Salud y nuestras clínicas son las que más prótesis de cadera operan ya. Hace rato en Chile estamos por completar este año las 1.400 prótesis entre las 9 clínicas nuestras, lo cual a las personas que están viendo esto y escuchando les da una muestra de la cantidad de pacientes que hay con estas enfermedades. Y si les cuento que la lista de espera de FONASA de prótesis rodilla era de más de 20.000 pacientes en lista de espera y más de 4.000 pacientes en lista de espera cadera, claro, por mucho que se haya aceptado hoy día la salida de las listas de espera en los hospitales públicos y por FONASA en las clínicas, la cantidad de gente que hay por operar todavía es de mucho tiempo por delante, mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Doctor, y bueno, hablábamos de este paquete entonces de Red Salud, pero también hay muchas consultas de quienes a esta hora están viéndonos a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC y nos consultan, por ejemplo, cuáles son los pasos a seguir en el caso de un paciente que tiene cobertura GES. ¿Qué pasa desde el minuto en que se le diagnostica que tiene y que es candidato a esta cirugía de prótesis de cadera? Ya, sí, es una buena consulta para aclararle a la gente. Cuando un paciente va a una consulta, sea del servicio público, sea del servicio privado, le diagnostican una artrosis cadera severa y que es candidato y que él necesita ponerse una prótesis, se le hace una notificación GES, porque esa es una obligación legal que tenemos los médicos hoy día cuando tenemos este tipo de pacientes. Así como tenemos obligación legal de comunicar enfermedades contagiosas, rubeola, qué sé yo, etcétera, el mismo COVID que estamos viendo aún todavía, etcétera. Acá nosotros tenemos la obligación de hacer la notificación GES. El problema es que el plazo GES no parte ahí. El plazo GES, por el cual el Estado le da la garantía de explícita salud al paciente, parte cuando el paciente FONASA llegó al hospital donde se le va a operar, no al consultorio del domicilio. Yeah. Lo habitual que vemos muchas veces, que el paciente va a una consulta médica, le diagnostica la artrosis cadera, le dicen que GES, va al consultorio de su domicilio, pide la interconsulta para el hospital que les corresponde por domicilio, y ese plazo entre que le vean la interconsulta en el hospital, que llegue desde el consultorio, esto llega todo en forma informática, ¿no es cierto?, en forma computacional, ese plazo va a depender de la cantidad de interconsultas que haya por resolver. Entonces, en realidad, la garantía explícita de salud parte el día que el traumatólogo de cadera del hospital X le dijo al paciente, señora, efectivamente tiene una artrosis cadera severa, va a haber que operarle, poner una prótesis. Hoy es el día 0 y le entrega en ese momento una notificación formal nueva a la paciente, ¿no es cierto?, con el GES. La paciente puede haber recibido 3 o 4 notificaciones antes, recibió 3 o 4 médicos,
pero esas no corren, que para efectos del plazo corre la que le entrega al médico del centro que le resuelve el problema, y hay todos unos conductos internos, se llenan unos formularios especiales, ¿no es cierto?, que informan el proceso de diagnóstico de los pacientes, y eso lleva un registro en las oficinas GES que tienen todos los servicios públicos. Este mismo fenómeno se aplica en las ISAPRES con las oficinas GES de las ISAPRES, que son las otras aseguradoras que tenemos, ¿no es cierto?, en este país. Entonces son más o menos los mismos procesos. La diferencia más importante, Andrea, es que, como te dije, por la población que hay y la cantidad de enfermos que hay y la cantidad de ISAPRES que hay, indudablemente que un paciente que tiene ISAPRE tiene ventajas hoy día de operarse más rápido que antes de un paciente público, pero por cantidad no, cantidad. Claro, por la cantidad de personas que están en las listas de espera. Estamos conversando con el doctor Reinaldo Traipo, jefe del Departamento de Traumatología de Red Salud. Doctor, nos siguen llegando más preguntas a nuestro Facebook. Luis León Dote nos pregunta, ¿la operación es con anestesia general o epidural? Normalmente con anestesia raquídea, con anestesia espinal, eso es lo ideal para el paciente, es lo ideal para el quirúrgico. Sin embargo, en algunas situaciones puntuales, los anestesistas optan por darnos anestesia general. Te doy un ejemplo, un paciente que está operado con una instrumentación de columna, no es posible pincharle la columna y poner una anestesia espinal, ese paciente va a tener que ser operado con anestesia general. La anestesia general es mucho más riesgosa que una anestesia espinal. Entonces, tiene otro inconveniente más respecto al comportamiento del paciente dentro del acto quirúrgico. Entonces, lo ideal para un paciente es operarse bajo anestesia espinal o raquídea, ¿no es cierto?, y no bajo una anestesia general que tiene más riesgo. Ya. Carlos Martínez nos pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable operarse? Y es muy buena la consulta, diría yo, doctor, porque muchas veces cuando a uno lo diagnostican y le dicen, tienes que operarte, pero mira, no es debido a muerte, uno a veces deja pasar el tiempo y de pronto eso es muy contraproducente. Mira, hace un par de semanas atendí a la mamá, una amiga que tiene 93 años, en la ciudad de Peñaflor. Muy activa, inquieta, hace todas sus cosas, no se puede quedar tranquila en la casa, ella no es de sentarse a ver televisión todo el día, tejer. Una señora súper activa, mentalmente muy bien conservada. Esa señora, Lala, la voy a nombrar, la Lala, esa señora necesita una prótesis de cadera independiente que tenga 93 años porque ella médicamente está muy bien conservada. Había ido recientemente por otras cosas al cardiólogo y la encontró perfecta. Entonces, todos los pacientes resumiendo, todos los pacientes que tienen indicación de prótesis de cadera, mientras antes se la pongan en edad adecuada, ¿no es cierto?, mientras antes se la pongan mejor, porque disfrutan más su prótesis. Si yo tengo una artrosis de cadera severa a los 80 años, no tengo que esperar a los 90 para ponerme la prótesis, o si tengo 70, esperar a los 80, porque esa prótesis de cadera me va a durar 15, 20, 25, 30 años. Si yo la cuido, si el paciente la cuida y el médico la pone bien, esas prótesis hoy día duran 25, 30 años. Entonces me voy a ahorrar todos los gastos entre los 70 y los 80 años de medicamentos, kinesiólogo, radiografía, exámenes, no va a faltar alguien que le pida una resonancia, etcétera, etcétera, en vez de haberme operado a los 70 años y con todos los gastos que generan 10 años y el gasto y el daño de los riñones y del estómago con los antiinflamatorios y los analgésicos. O sea, me perdí solo, me farreo una cirugía que a los 70 años me soluciona el problema. Claro, buena respuesta, doctor. Ana María Ramírez nos pregunta, ¿cuánto es la duración de una prótesis? ¿Se cambian? ¿Hay que renovarlas? Mira, lo acabo de decir, una prótesis hoy día bien puesta y bien cuidada por el paciente de 25, 30 años, más allá de que hace años atrás, cuando nosotros partimos en esto, nos decían que debíamos responder que se debían garantizar por 15 años. No, la calidad de los metales hoy día que entrega la industria en la fabricación de las prótesis de tal cuantía, y las técnicas quirúrgicas, la categoría de los polietilenos, de las cerámicas que hoy día se fabrican, que son los elementos con los cuales se hacen las prótesis, son de tal calidad que una prótesis, como te digo, bien puesta, sin infección, ¿no es cierto?, con un paciente que la cuida, fácilmente hoy día 25 años. Ahora, no es lo mismo la prótesis que le pones a un paciente de 70 años que la misma prótesis para la misma artrosis uno de 40. Porque el de 40 pololea, quiere jugar fútbol, quiere bailar, nada, se quiere tirar piquero. En cambio, la de 70 ya no pololea, pero ya no nada, no se tira piquero. Entonces, claro, el desgaste, el uso que va a tener la prótesis de cadera a un paciente de 70 años, por naturaleza de la edad del paciente, va a ser menor que el de 40. Este 40 anda en moto, anda a caballo.
Ya, o sea, a eso se refiere usted cuando el paciente cuida la prótesis, ¿no es Claro. cierto? A las actividades que realiza, que no se esté excediendo físicamente, digamos, y forzando además la prótesis. No, sin duda, sin duda. Eh, Acabo de operar la semana pasada, bueno, controlé esta semana a un paciente que opera hace un mes atrás, que su pasión es andar en moto, andar a caballo, vive en una parcela. Eh, eh, ese paciente va a ser imposible. Yo sé que no le voy a poder controlar que no se suba una moto, pero le tengo que pedir que no se caiga en la moto. Claro. Porque una de las otras cosas peores que nos puede pasar a nosotros y a los pacientes cuando operamos una prótesis cadera, que el paciente se traumatice la extremidad donde tiene puesta la prótesis. Fracturarse el fémur donde uno tiene puesta una prótesis es una catástrofe casi tan grande como la infección, porque hay que sacar esta prótesis por lo general o hacer una osteosíntesis, en el mejor de los casos poner una prótesis de revisión. Nunca va a quedar igual de perfecto el paciente que como estaba antes de fracturarse, y yo lo viví ahí con un abogado del Consejo de Defensa del Estado que estaba tan perfecto a las 3 semanas que se descuidó en el baño, se cayó, se quebró el fémur, tuvimos que hacerle un recambio de prótesis, y claro, de una persona que a las 3 semanas hacía de todo y se sentía perfecto, llegaba una persona que después de operado quedó en buenas condiciones, pero ya no era el que se sentía como nuevo de antes de la primera cirugía. Entonces hay que ser súper responsable con eso, y eso, digamos, el paciente es el que se tiene que cuidar. A nosotros, ¿qué nos preocupa de repente? Que a veces nos falla el ojo en ver que el paciente esté psiquiátricamente bien. Porque también nos ha pasado que pacientes que parecen normales en su casa, que se levantan a la 1 de la mañana a regar el pasto o a jardinear, y que los hijos la llaman y le hacen entrar si la señora no quiere, y se pone, qué sé yo, a podar los árboles a las 2 de la mañana. Ese paciente no es que esté inquieto o que sea porfiado. Es un paciente que está con alteraciones conductuales, un cierto tipo de demencia senil, y a veces la misma familia no se da cuenta que su abuelito, su tía, su hermano mayor está usando una demencia senil. Y cuando nosotros operamos pacientes que psiquiátricamente no están bien, nos exponemos al paciente, ¿no es cierto?, a que se retire el parche, se manosee la herida, que nadie le dijo, no leyó las instrucciones, no las escuchó, etcétera. Entonces, a veces las personas que retiran a los pacientes de los centros hospitalarios no son las mismas que las personas que los cuidan o los acompañan en la casa. Claro. El paciente que vive solo. Entonces, hay un montón de factores que pueden, digamos, producir una serie de eventos que nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo a resolver todas estas complicaciones y sacar adelante a nuestros pacientes, pero mientras mejor sea el paciente, de mejor calidad nuestro paciente, mejor la vamos a pasar nosotros también. Claro que sí. Doctor, mire, Jenny Arias nos dice, tengo 70 años, tengo artrosis de cadera y rodillas. ¿Cuándo debo pensar que me harán una prótesis de cadera? ¿Los dolores se amortiguan con neurobionta inyectable? Pregunta ella. La neurobionta inyectable es complejo vitamínico B, actúa como un antineurítico en los cuadros neuropáticos, no tendría nada que ver con el dolor de una artrosis de cadera, y la prótesis de cadera se la irán a poner, ¿no es cierto?, cuando los doctores que la están evaluando vean que tiene indicación de una prótesis de cadera. La artrosis de cadera produce mucho dolor de rodilla. Es muy frecuente que pacientes lleguen a nuestras consultas por dolor de rodilla, y una vez que le examinamos la rodilla, le examinamos la cadera, nos damos cuenta que el problema está en la cadera y le mandamos a pedir una radiografía de pelvis y de cadera del lado afectado. A veces los dolores de la cadera y la rodilla vienen de la columna. Entonces es súper importante que los pacientes sepan reconocer, digamos, que el médico hace un diagnóstico correcto porque lo examina completo al paciente. Eso es un mensaje que le quiero dejar yo a la gente que esté escuchando. Debe ser examinado. La primera vez, cuando usted conoce al doctor, tiene que ser examinado, tienen que preguntarle toda la información necesaria, porque eso depende de la calidad del diagnóstico. Muchas veces tenemos pacientes que tienen un poco, bueno, artrosis cadera arriba de los 55 años tenemos todo, de una magnitud que no tiene relevancia en la gran mayoría, pero tenemos todo. Entonces, si yo tengo un dolor, ¿no es cierto?, que se me irradia hacia una cadera y me toman una radiografía pelvis y salgo con un poco de artrosis cadera, me pueden poner una prótesis, y después de operar la prótesis voy a estar peor, porque muchas veces esa no era la causa del dolor, la causa estaba en un problema en la columna. Claro. Entonces es muy importante que los pacientes sean bien evaluados, y eso es un discurso nuestro en la institución, porque del examen físico, de una análisis correcta, viene la petición de los exámenes correctos. No hay ninguna necesidad en una artrosis cadera
diagnosticada por radiografía, estar pidiendo resonancia, diciendo gastar el paciente en resonancia. Ya les expliqué hace un rato atrás que poco sirve la kinesiología preoperatoria. Entonces los pacientes se manejan mientras tanto con las medidas que mencionamos, descarga, piscina, descarga con bastones, piscina, analgésico, etcétera, etcétera. Pero de ahí, digamos, el paciente tiene que ver el momento, digamos, de la indicación quirúrgica y cumplir la indicación quirúrgica. No hay otro camino más adecuado que eso. Claro. Un interesante consejo, doctor, que usted nos ha dado y en esta conversación en donde hemos podido ir resolviendo distintas inquietudes y distintas dudas. Una de ellas tiene que ver con este programa, ¿no es cierto?, médico que estábamos destacando de Red Salud para aquellas personas que no están dentro de la categorización por cobertura GES, ¿no es cierto?, menores de 55 años o menores de 65, para ser más exacto. Y quiero darles el precio de ese programa para que ustedes también, en el momento en que consulten a un especialista en Red Salud, también puedan acceder a más información. Este precio va desde los 5.552.680 pesos con facilidades de pago y de momento solo está disponible en clínicas de la región metropolitana. Así que hay un dato bien interesante para quienes, por ejemplo, se hayan interesado y que sean candidatos a una cirugía de prótesis de cadera para que puedan preguntar al especialista cuando consulten en Red Salud por este programa especial, entonces, que hemos hablado hoy día ampliamente con el doctor Reinaldo Traipe, jefe del Departamento de Traumatología de Red Salud. Doctor, yo quiero agradecerle esta conversación que hemos tenido hoy día, de haber tenido esta muy buena disposición, estos buenos consejos que les ha dado a quienes hoy se conectaron a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. No, aquí Andrea, encantado y espero que haya sido positivo para la gente que estuvo conectada a la reunión. Muchas gracias. Nosotros también queremos agradecerles a todos ustedes que a lo largo de este 2022 nos han acompañado con las conversaciones, haciéndonos consultas, preguntando activamente a través de nuestras redes sociales a los distintos especialistas, más de 30 diría yo, durante este año 2022, en donde nuestro aporte desde Red Salud es básicamente poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes, de que podamos prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las distintas patologías. La invitación es para que ojalá nos volvamos a reencontrar este 2023 con más Red Salud Educa. Doctor, muchísimas gracias por estos momentos, ¿no es cierto?, y esta conversación que hemos tenido.